estamos en un nuevo capítulo de El Sueño Americano. En el día de hoy tenemos un tremendo invitado, periodista, escritor, locutor, bueno, en fin, don Eugenio Figueroa. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, Eugenio, tenerte acá, pero para las personas, ¿no es cierto? Bueno, tú verdaderamente eres ampliamente conocida por todos los medios nacionales, ¿no es cierto? Pero aún así es importante no dejar pasar esta oportunidad y que la gente siempre conozca pequeños detallitos, como por ejemplo que tú fuiste por rostro de Canal 13 por muchos años, más o menos más de 15 años diría yo, desde el 2013 hasta el 2018. Tuviste una participación súper importante en todos los temas deportivos, ¿no es cierto? De hecho, cubriste los eventos más importantes que se hacen, como la Olimpiada, los Juegos Panamericanos. Bueno, después, ¿no es cierto?, también emigraste al canal del fútbol. Fuiste por muchos años ahí conductor del show de goles, que por lo demás yo lo veía mucho, te comentaba ahí fuera cámara. Además, bueno, eres escritor, ¿no es cierto? Has escrito 3 libros, de los cuales los primeros 2 fueron de deporte y el último, ¿no es cierto?, relacionado ya un tinte más político, ¿no es cierto?, con todo lo que fue con respecto al rechazo, ¿no es cierto?, de la Asamblea Constituyente, etcétera. Y bueno, y actualmente, ¿no es cierto?, eres editor periodístico, de Sin Filtro, que es un programa político, ¿no es cierto?, que llegó como a remover el gallinero y que ha sido tremendamente reconocido. Y de hecho, a raíz de eso, ¿no es cierto?, obtuvo el premio del Copihue de Oro. Sí, eso fue el año pasado, no han vuelto a hacer digamos, no quiero utilizar el concepto concurso, pero no lo han entregado este año. Estoy seguro que si lo hacen también lo vamos a ganar de nuevo. Eso. Sí. No, de todas maneras. Así que bueno, con esa presentación, ¿no es cierto?, te damos la más Muchas cordial gracias. Te agradezco bienvenida, enormemente, Juan Eugenio. Pablo, la invitación. Nada más que me encanta el programa, me encanta la onda que tiene. Y nada, yo feliz de compartir contigo este rato. Oye, y después cuéntanos un poquito, ¿no es cierto?, para las personas que nos acompañan de la casa, sepan, ¿no es cierto?, cómo nace tu pasión, ¿no es cierto?, por tu carrera, particularmente en televisión, en radio, en los medios en general, porque ya prácticamente toda tu vida ligado a los diferentes medios. Mira, yo creo que aquí hay una mezcla de cosas. Yo el año 91 entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Porque yo tomé la decisión, yo quería ser abogado. Mi paso en la escuela es zigzagueante, ramos muy buenos y ramos muy malos. Y la verdad es que para mí todo ese periodo es de una experiencia muy importante desde muchos puntos de vista. Pero mi acercamiento con el mundo de los medios de comunicación se va a dar recién el año 96. Yo tenía ramos de tercero y de cuarto en ese entonces, según me acuerdo, de Derecho. Y yo caigo a la Radio Monumental. En ese entonces me llama Paulo Flores. Y en ese entonces la radio la dirige Ricardo Soto. Perfecto. Y es allí donde, no te miento, a las 2 semanas yo dije, lo mío es esto y no el derecho. Y ahí yo entro en una crisis vocacional bien grande. O sea, yo tenía muy claro qué era lo que quería hacer, pero consideraba que era muy tarde hacer el cambio. Entonces estuve durante muchos años en eso, de no saber qué hacer. O terminar derecho o empezar periodismo y terminarlo. De verdad creo que a mí me enrollaba mucho eso. Claro. Y bueno, finalmente tomé la decisión de terminar con el derecho. Se acabó, no voy a ser abogado, voy a ser periodista. Entré a estudiar periodismo en la UNIAC, saqué el título. Y dije, ya, me voy a dedicar a esto y a esto me dediqué. Y de ahí, claro, comienza toda la carrera, primero radial, aprendiendo mucho de Ricarte, mucho. O sea, yo siempre lo he dicho que muchas de las cosas que yo he aprendido en mi vida se las debo a él. Fue como tu mentor, como que absolutamente, absolutamente. Y después, claro, yo entro a Canal 13 el año 2003. Comienzo haciendo un programa que se llamaba Pantalla Abierta. Era un programa de actualidad que era muy divertido, muy disruptivo para lo que era el canal en ese momento. Y ya el 2004 me hacen elegir entre el área de entretención. Yo había hecho el Festival de Viña ese año. Entonces, y Juan Pablo González me había pedido que me quedara, pero me hicieron elegir entre eso
o incorporarme al área deportiva que iba, digamos, a tomar Marco Antonio Cumcille, y dije, bueno, voy a tomar deporte. Y tomé deporte y de ahí comienza todo el tema con el deporte desde 2004 hasta el 2018, y la verdad es que fue una experiencia fascinante, el periodo de tiempo donde probablemente hice la mayor cantidad de cosas y que me gustaban y que me hacían feliz, y la verdad es que lo pasé realmente muy bien. Ese es un periodo que guardo con mucho cariño, con mucha gratitud. ¿Y cuál sería, en función de eso mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería como el momento más decisivo que consideras tú en tu carrera? Con todos esos años que primero pasó. yo creo que el momento decisivo de mi carrera es haber conocido a Ricarte, primero. El haber conocido a Ricarte Soto fue para mí un momento muy importante. O sea, porque me acompañó en la decisión de reorientarme hacia mi vocación y no hacia lo que yo pensaba que debía hacer. O sea, entre ser abogado y periodista, bueno, ser periodista, y tengo al lado un tipo con un calado muy importante que va a ser mi mentor y mi guía. Que fija, ese yo creo que fue una cuestión muy importante. El segundo momento, claro, que yo te acabo de contar, cuando tengo que definir entre una cosa o la otra. Yo definí deporte, porque yo venía de hacer periodismo deportivo en la radio 7 años, entonces era un poco volver a lo que yo hacía. Para mí eso es una cosa bien importante. Y quizá yo te diría que otro momento importante de mi vida respecto de esto... ¿Como tu mayor desafío, dices tú? No sé si como mayor desafío, pero yo te diría que... Porque yo siempre fui un periodista como de bajo perfil. Yeah. De hecho, sigo siendo un periodista de bajo perfil. Pero cuando se me fue permitiendo hacer cosas distintas, a mí me sirvió mucho para mostrar mis capacidades. Entonces, Perfecto. por ejemplo, que me dieran la posibilidad de relatar partidos de fútbol fue un momento importante. Que me dieran la posibilidad de relatar deportes olímpicos fue un momento importante. Que me dieran la posibilidad de conducir un programa como el Show de Goles y hacerlo durante 7 años. Soy el conductor que más tiempo ha estado al frente de ese programa. Es una cosa importante también. Entonces, yo creo que esas pequeñas cositas, esos pequeños pasitos, yo creo que cada uno tuvo su momento como especial. Yo diría que eso es relevante. Quizá la última cosa que hice fue la que me dejó más satisfecho, lo de los Panamericanos del 2023 en Santiago, porque yo tenía la íntima convicción de que ese iba a ser mi último evento, que ese era el último evento que yo iba a hacer en televisión. Y yo creo que es así, digamos. O sea, fui a hacer los Juegos Panamericanos a Canal 13 un poco para despedirme. Sí, oye, bueno, en relación a eso mismo, bueno, tú has, como te decía, has cubierto grandes deportes, ¿no es cierto? Porque muchos años el fútbol chileno, bueno, los Panamericanos, la Olimpiada, pero después de haber trabajado tanto tiempo, ¿no es cierto? O haber cubierto todos estos deportes, ¿cuál fue como lo que más te marcó eso? O sea, la experiencia, tal vez. A ver, mira, hacer eventos olímpicos, mira, hacer eventos de multideportes debe constituir probablemente el desafío más grande que puede tener alguien que trabaja en esto. Perfecto. Porque además tenéis que aprender mucho. Yo te diría que quizá el desafío más grande que tuve fue el 2019, cuando a mí me llaman para hacer los Juegos Panamericanos de Lima en televisión. Porque fui el único relator. No había nadie más. Fui el único relator. Y fui el único relator y tuve que aprenderme cerca de 30 deportes, de entender cómo funcionaba cada deporte. Claro. No solo saber cómo funcionaba cada deporte, saber quién era cada chileno que estaba compitiendo, porque cada chileno es una historia. Claro, y reconocerlo también. Porque... Sí, además, quiénes son los adversarios de ese chileno. Y no solamente eso, cada deporte tiene una forma distinta de ser relatado. Entonces a mí me pasaba muchas veces que yo pasaba, me acuerdo, yo lo conversaba con Roberto Cisterna, que era con quien yo trabajaba directamente de estas cosas, y Roberto me pasaba de el básquetbol, que tiene un ritmo constante, fuerte, o del hockey césped, que tiene también un ritmo fuerte, al surf, por ejemplo. Y en el surf tenéis que esperar una ola. Y tenéis 10 minutos para esperar la ola, y si la ola no aparece... No pasó nada. No aparece, y bueno, y seguimos rellenando. Y claro, entonces cada cosa tenía un desafío. Entonces, hacer eso para mí fue muy complicado, pero creo que fue bien, salió muy bien eso, en verdad. Y me tocó relatar la mejor actuación de Chile en los Panamericanos en su historia. Y después, como te contaba, los Panamericanos,
yo me fui de esto, del periodismo deportivo, me fui convencido de que hice mi último gran evento de una manera brillante. O sea, yo tenía mucho temor respecto de lo que podía ocurrir, sobre todo con los panamericanos, que yo nunca había hecho un evento panamericano, yo los había cubierto. Yo tengo una súper buena relación con el mundo paralímpico, pero no había podido relatar eventos. Perfecto. Y en esta oportunidad sí lo pude hacer. Entonces, en esta idea que yo te comento de estar consciente de que estaba haciendo mis últimos 2 eventos, creo que lo hice muy bien. Y me retiro de esto muy satisfecho y muy contento de sentir que lo hice todo en esto, lo que era posible de hacer, y lo hice bien. Perfecto, Eugenio. Oye, con respecto a ese retiro que tú, ¿no es cierto?, nos mencionas, ahí se produce una especie como de cambio radical, diría yo, ¿no es cierto?, en términos de que tú ya no te dedicas al deporte, sino que cambias el deporte, digamos, por la política, y te transformas en editor periodístico del programa Sin Filtro. Sí, pero esto tiene un correlato, no es una cosa que haya ocurrido de manera inmediata. Ya. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? O sea, mira, la verdad es que el estallido se produce meses después de los Panamericanos. Y la verdad que, claro, yo tenía la expectativa a lo mejor de... Bueno, uno sabe que cuando te llaman por un contrato puntual, eventualmente seguir es muy difícil. Igual me dijeron, mira, estamos pensando hacer esto, otro. Pero al final uno sabe que son palabras de buena crianza, no es que uno comete el error de repente de ilusionarse respecto de eso, pero en verdad no había cuenta. Y la verdad es que después que se produjo el estallido, de un par de incidentes que le ocurrieron a mis papás durante el estallido, mi papá tenía 92 años en ese entonces, mi papá no podía defender a mi madre. La verdad es que es allí donde uno toma la decisión de, ¿sabéis qué? Hay cosas en las que creo y que me parece importante defender, más allá de que a la gente le guste o no. Y claro, yo después pasaron algunos meses, yo entré a trabajar al gobierno del presidente Piñera en la subsecretaría de Previsión Social, con Pedro Pizarro, que era el subsecretario. Creo que hicimos una tarea extraordinariamente bien hecha. O sea, me quedaron debiendo 36 días de vacaciones, ¿ah? Me quedaron debiendo 36 días de vacaciones. Anótelo ahí, anótelo. Sí, porque al presidente Piñera se le ocurrió presentar la PGU en diciembre. Chuta. Entonces yo tenía pensado tomarme vacaciones en febrero y la campaña iba a ser en febrero. Po. No había ni una posibilidad. Welcome to the politics. Pero claro, pero creo que hicimos un muy buen trabajo, en verdad. Yo quedé súper satisfecho de lo que se hizo. Y claro, desde el momento en que tú das el paso y te metes en el mundo de la política, obviamente, entre comillas, estás contaminado. Entonces, hoy día los medios, de alguna manera, buscan... Bueno, hace 4 años no. Hace 4 años la ideología mandaba muchas cosas. Hoy día como que todos buscan... no sé, una cosa como aséptica, ¿no? Como inocua. Como una cosa como inocua, ¿ya? Así como, no, entonces, yo sé que de alguna u otra manera el haber dado el paso de involucrarme en temas políticos, de tener opinión política, de ser editor de un programa político, yo creo que eso se ha constituido en una limitante para que yo eventualmente pueda estar en alguna otra cosa vinculada a transmisiones deportivas. Más allá de que, por ejemplo, estoy relatando en la Liga 2D, que es una experiencia súper agradable, que además me encanta el ambiente que tienen. Yo te quiero agradecerle a Pablete que me llamó, y que Pablete no tuvo ningún problema, no me preguntó nada. Roberto Cisternas también. Y tú eres bueno, ven para acá, ven a relatar acá. Y la verdad que yo en eso soy súper agradecido. Qué bueno. Y lo único que estoy haciendo con deporte, básicamente, es hacer relatos, que creo que es una pasión que me gusta mucho ejercer. Pero como te digo, yo creo que, digamos, que te llamen de los canales grandes y todas esas cosas, la verdad que yo creo más que... difícil. En el fondo yo creo que es más como difícil. Que te pasaron la cuenta un poquito. Sí, pero ¿sabéis qué? Yo siento que... Bueno, yo te contaba fuera de cámara, el día que ganó el rechazo, yo estaba en el escenario ahí en Los Leones y me tiraron arriba y me pasaron el micrófono. Fui el primero en hablar. Chuta. Fue el primero a hablar a las 8:30 de la noche. Había ganado el rechazo con el 62% y estaban todos los canales en vivo. O sea, no podíais pasar, como se dice coloquialmente, no podíais pasar piola en el fondo. Claro, y me acuerdo que hice el discurso medio improvisado
y yo recibí 2 mensajes en mi teléfono Ya. diciéndome que se había acabado mi carrera de la tele. Chuta. Bueno, igual se equivocaron un poco porque igual en noviembre fue a ser el Mundial al 13, el mundial de Fútbol, y después terminé siendo el Panamericano en el 13. Y eso es porque el Canal 13 siempre fue muy generoso conmigo, eso yo no lo voy a discutir. Pero insisto, en la vida uno tiene que hacer las cosas que uno cree. Y yo sacrifiqué mis años de carrera como periodista deportivo por algo que yo estimé que era mucho más importante. Y lo hice y pasado mañana lo volvería a hacer sin ningún problema. Claro, o sea, yo creo que las personas en general siempre tratamos, ¿no es cierto?, de tener convicciones en lo que quiera que hagamos. Porque una persona sin convicciones, en el fondo, cuesta tener sueños, cuesta tener metas concretas, ¿no es cierto? Entonces, es importante, es esencial. Así que yo comparto eso que o sea, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que ganara el rechazo el 2022. No tengo ningún problema en decirlo. Bueno, igual que la mayoría de los chilenos en realidad, pues si al final la encuesta está ahí, están claras. Está bien, pero yo hice todo lo posible. Y como te contaba, por este tema del incidente de mi papá, y me acuerdo, está ahí una foto en Twitter, el día 5 de septiembre fui donde está mi papá, le puse unas flores con una bandera chilena, dice, papá, misión cumplida. Oye, Eugenio, y además, bueno, tú te contabas desde el año, ¿no es cierto?, inicio de los 2000 a la fecha hoy en día, cómo ha evolucionado los medios. O sea, claro, antiguamente, hace 20 años atrás, hablaba prácticamente radio-televisión. Como sí, que claro. eso claro, eso era en el fondo la práctica. Pero hoy en día están las redes sociales, no sé, los podcasts, o sea, hay una serie de cosas. ¿Cómo ha sido esa evolución para ti? ¿Cómo te has adaptado a esos cambios? Mira, igual ha sido un proceso, personalmente ha sido lento. Ya. Yo he conversado con mucha gente que me ha dicho que yo he terminado por desaprovechar oportunidades con el tema de las redes. Y yo creo que tienen razón. Pero yo no puedo sino decir que los cambios que vemos todos los días llegaron y se van a quedar. Y van a terminar por cambiar 100% la forma de la comunicación. Fíjate que, como mencionabas tú, hace 20 años... 20 años nomás, 20 años. Sí. Hace 20 años, esto los periodistas los van a entender. La regla mensajero, mensaje, receptor, estaba súper claro. El mensajero era la tele, o eran los medios de comunicación, el mensaje y el receptor. Hoy día todos somos emisores y hoy día todos somos receptores. Entonces... claro, eso es Juan Pablo puede tener su canal como lo tiene acá, o sí, puedes tener tu canal de YouTube y puedes tener tu Instagram Live el fin de semana y eres un emisor tanto como receptor de mensaje. Entonces, la interacción comunicacional cambió en 180 grados. No, y además inmediata. Absolutamente. Y además eso es un golpe brutal para la industria de las comunicaciones, como estaba concebida hasta hace muy poco. Los canales de televisión eran elefantes blancos enormes, con una enorme cantidad de estudios, que hoy día, en verdad, tú no necesitas eso para hacer televisión. Esa es la verdad, o para hacer contenidos, básicamente. Entonces, yo creo que la industria cambió, y lo que estamos viendo, particularmente los canales más grandes, los más tradicionales de televisión abierta, es que vamos a empezar a ver un proceso de decaimiento muy, muy grande, producto precisamente de eso. O sea, toma en cuenta que Sebastián Piñera, cuando vende Chilevisión y se lo vende creo que se lo vende no sé si se lo vende a los venezolanos o se lo vende a Turner, se lo vendió. A Turner se lo vendió. Se lo vendió en 120 millones de dólares. Imagínate. Hoy día lo están vendiendo en 10. Entonces, así están los medios. Sí, totalmente. Oye, y de todas las entrevistas que tú has realizado, que te ha tocado cubrir, ¿no es cierto?, o hacerle a alguna persona, deportista, autoridad, quien sea, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención o te ha marcado? Mira, que esa es una buena pregunta porque, a ver, yo he tenido la posibilidad de interactuar con deportistas de primer nivel. Ya, eso. O sea, por ejemplo, tuve la posibilidad de entrevistar a Usain Bolt. Mira. Con el récord ahí, calentito. Tuve la oportunidad de entrevistar a Yelena Isinbayeva, la gran garrochista rusa, con el récord ahí recién hecho en Beijing. Estuve con Fernando González el día que perdió la final con Nadal en el tenis, pero era una medalla de plata para Chile. Sí. Entonces,
sea, Bonita experiencia, bonitos recuerdos. En realidad esas son bonitas experiencias, son bonitos recuerdos, son cosas que uno las tiene ahí. Me tocó estar en el Mundial de Brasil 2014 también. Y también fue una experiencia muy, muy agradable. Todo lo que implica transmisiones de grandes eventos, en verdad yo creo que son y constituyen son con las pequeñas medallitas que tenemos los periodistas en líneas generales. Pero yo diría que claro, tener esa posibilidad de poder interactuar con deportistas de primer nivel son bien importantes. Yo el otro día me acordaba cuál había sido la primera entrevista que yo había hecho. Y mira las casualidades de la vida. La primera entrevista que hice, se la hice a Nicolás Massú. Se la hice a Nicolás Massú cuando tenía 15 años. Nicolás Era una Massú, promesa recién. el año 1996, en el verano, jugó Chile una Copa Davis, que estaba Sergio Cortés, el Chino Ríos, un muchacho de apellido Busto, y estaban Massú y González, que eran las grandes promesas. Y yo estaba en el curso central del Nacional, que lo conocía muy bien, porque mi papá me llevaba ahí Tupillo Parejo todos los fines de semana. Y de repente viene subiendo Nicolás. Chico, pues imagínate, lo buscaron, sí, chico. Yo andaba y puse mi grabadora ahí encima, y Nicolás ve la grabadora y Nicolás me queda mirando con esa cara y voz de adolescente y me dice, ¿quería una entrevista? Ya, pues, weón. Aprovechemos. Y la primera entrevista se le dice a Nicolás Massú. Cada vez que tengo la posibilidad de conversar con él se lo recuerdo. Oye, y bueno, hablando de estos cambios, ¿no es cierto?, que decíamos de la parte deportiva a la parte política, ¿cuáles han sido como las grandes diferencias que has sentido? Porque, digamos, el cambio es importante ahí, de pasar de deportivo. Sí, lo que pasa es que de repente la gente piensa que uno solamente sabe de una cosa, digamos. Claro. Y no se te olvide que yo comencé esta entrevista contigo comentándote que yo estudié Derecho en la Universidad de Chile un buen tiempo y me tocó conocer a muchos que hoy día son protagonistas de la política. Ah, mira. O sea, me crucé generacionalmente en ese momento con Álvaro Elizalde, con Jimena Rincón, Paulina Bodanovich fue compañera mía en la universidad. Paulina entró el mismo año que yo. Laura Albornoz, que fue ministra de la Mujer. O sea, gente que ha tenido cargos relevantes, cargos importantes. Y la verdad que el haber compartido con ellos es una cosa que sirve mucho. Me sirve mucho para la carrera, en verdad. No, y además los 4 años de formación en Derecho obviamente te sirve. O sea, son una tremenda ventaja dentro del medio. Claro. Para mí yo siempre he dicho que mis 4 años de Derecho son una ventaja comparativa dentro del medio. Pero independientemente de lo que te comento, el cambio para mí no fue tan difícil. Porque además yo tenía muy claro que era lo que yo quería hacer con el Sin Filtro cuando me llamaron. Teníamos una idea del formato. Y el formato funcionó espectacular, de modo inmediato, y la verdad es que anduvo muy, muy bien. Y de a poco mucha gente que le ha tenido temor al formato, porque le han tenido temor al formato, de a poco la gente ha ido despertando. Fíjate que los únicos que todavía tienen temor de ir son los del Frente Amplio. Mira. Me cuesta mucho llevar gente al Frente Amplio. Tengo 2 o 3 que ellos no tienen ningún problema, pero siempre, o sea, los parlamentarios del Frente Amplio en particular he podido llevar 2 o 3, no he podido llevar mucho más, y los que han ido no han vuelto. Pero, por ejemplo, los del Partido Comunista han ido y no han tenido ningún problema, y ellos ponen adelante sus temas. La gracia que tiene el programa es que van todos. O sea, yo creo que ha ido todo el arco político de este país, ha ido al programa. Y eso yo creo que tiene un valor súper importante, creo que enriquece la democracia. A mucha gente que se ha quejado del tono, pero yo digo, bueno, básicamente el Sin Filtro funciona porque es hijo de su tiempo. Es básicamente la discusión que ves en X, es la discusión que ves de repente en un café, o que es producto de una crispación social que yo siento que todavía no ha terminado. Entonces, pero independientemente de eso, yo creo que el programa ha funcionado bien. Es el programa político claramente más visto del país, o sea, todos los días tenemos una sintonía. El otro día me decían que eran más o menos 4 puntos de rating en televisión sumando las señales de cable a nivel nacional, la señal que tiene BTR, y en YouTube y redes sociales son, ponte tú, 200.000 reproducciones del programa en YouTube más o menos por día, y a eso súmale millones de reproducciones de los cortos que se preparan. Así que claro, de verdad que es una máquina de contenido, realmente. Tremendo. Oye, bueno, y pasando un poquito más al plano económico, por ejemplo, al tema de
inversiones. ¿Quién toma la decisión de invertir? Cuando tú tomas una decisión, ¿lo ves tú, digamos, un tema más familiar, tal vez? A mí me habría encantado haber tenido un asesor de inversiones importante. No lo tuve, he cometido muchos errores, y he tratado de que todos esos errores no signifiquen problemas para las personas que me importan. Claro. Pero yo sí he cometido muchos errores, me habría encantado. Mira, quien invertía muy bien y quien tenía muy clara esa cuestión era mi papá. Mira. Y yo cada vez que voy al cementerio le dejo flores, digo, papá, yo necesito en esto. Yo ya tengo 51 años, no sé, pues me quedarán 20 años de trabajo. Y en los próximos 20 años, ser un poquito más como él, porque ya entiendo los errores que he cometido. Entonces, ojalá en los próximos 20 años ser como él y poder acumular un patrimonio que es el que yo debería tener a esta altura y que no lo tengo, te insisto, por los errores que he cometido. Pero sí, obviamente que hay una necesidad siempre en este tipo de cosas de asesorarse bien. Ese es el gran problema. Cuando tú te crees que eres capaz de administrarlo solo, metiéndote en cosas que no entiendes, es un riesgo grande. Yo antes lo corría porque era mi patrimonio y era mío, y si perdía plata era mi problema. Pero cuando ya te casás y tenés hijos y todas esas cosas, la verdad que uno resiente no haberlo hecho bien. Fíjate. No, de todas maneras, claro, eso es clave lo que dices tú en el fondo, asesorarte con una persona especialista, ¿no es cierto? Que sepa, en cualquier inversión que vaya a hacer, que sea el especialista en ese tipo de inversión. Absolutamente. Claro. Sí, de hecho yo creo que ese es el principal error que cometemos mucho, como que te sentís como capaz de hacerlo todo. Entonces, ya no, o sea, es que no sé, pues me voy a meter en Bitcoin, ¿cachai? Y estudiaste el fenómeno, estudiaste cómo es, ¿cachai? ¿Cómo es? No, le meto 1 millón y justo esa semana Bitcoin se pega un guatazo monumental y bajaste y perdiste 600 lucas. Y te desesperás y voy a sacar lo que hay, y sacáis las 400 lucas y consolidaste la pérdida de las 600. Pero esa cuestión es un problema que... Sí. Porque nadie te asesora, no, que invierte en tal acción, que invierte en tal cosa. No, si hemos cometido... yo he cometido errores groseros respecto a eso. Pero mira, lo importante que en el fondo es saber que uno cometió esos errores y ver dónde está el problema y después, como quien dice, enmendarse, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sabéis que el principal error que cometemos los que no cachamos de esto tiene que ver con otra cosa. Está en la ansiedad. Está en la ansiedad y en la ansiedad de tener retorno rápido. El camino corto. El camino corto, tú lo has dicho muy bien. Gente dice, no, o sea, es que le meto al Bitcoin para que me... un palo en una semana. Y tú sabías que esas cosas... No, pues mira, siempre, Eugenio, cuando una cosa es demasiado buena, es que algo raro hay. Hay que dudar. Hay que dudar, siempre. Claro. Ese es el primer consejo que yo siempre le doy a todos mis clientes y todo, porque... porque tú lo sabes, pero uno en su ansiedad comete el error. Entonces, hasta que no metís las patas hasta el sobaco, ahí no, ¿sabéis qué? Juan Pablo tenía razón. Entonces ahí a la segunda, como que te aguantáis un poquito. Entonces, igual es un tema. Sí, pues. Oye, y bueno, llevándote un poquito al sueño americano, ¿qué opinas tú de la Florida? O sea, mira, fíjate que ha sido un fenómeno bien interesante lo que ha ocurrido, porque uno ve la enorme cantidad de chilenos que se están yendo a Miami y a Florida, pero el fenómeno es dual, porque si bien hay un grupo importante de chilenos que se han ido y que han incrementado la comunidad chilena en Miami, ha crecido muchísimo, no tengo números como para decirte, mira, crecieron tanto, pero sí es evidente que ha habido un crecimiento importante. No es solamente eso, sino a mí me llama mucho la atención algo que hablábamos recién, que es el alto nivel de inversiones en bienes raíces que se están haciendo desde Chile. Y eso yo lo encuentro fascinante. En el fondo, llegamos a un momento en que la globalización te permite, viviendo aquí, siendo chileno, no teniendo la nacionalidad norteamericana, no teniendo nada, pasaporte y visa vigente, no teniendo platas en Estados Unidos. Nada, tú puedes comprar un bien raíz en Estados Unidos con todas las reglas, todas las seguridades, con todos los con todas las ventajas que te permite tener el estar presente en un mercado siempre tan activo y en crecimiento como el norteamericano. Entonces, eso yo lo encuentro fascinante y por eso yo te remarco y te recalco que es súper importante para la gente que de repente ve esta oportunidad
que se asesore bien. Tiene que asesorarse muy bien, para, insisto, para no cometer errores, porque el chanterío está a la vuelta de la esquina. Sí, pues de todas maneras. Bueno, y en relación a esos beneficios que tú comentabas recién, te cuento un poquito que, claro, efectivamente, ¿por qué se produce que esta cantidad de chilenos hoy en día quieran invertir tanto allá? Es principalmente porque, tú lo dijiste, el sistema legal y jurídico es muy robusto. O sea, Estados Unidos... Seguridad jurídica. Claro, seguridad jurídica. O sea, no pasa lo que pasa acá, por ejemplo, que se cambia el gobierno y salen nuevas políticas, nuevas reformas tributarias, no, porque eso viene desde la Constitución. Claro. Entonces, en el fondo, eso genera confianza para los inversores nacionales y, por supuesto, también para los internacionales. Entonces, claro, si uno suma eso, más el retorno, ¿no es cierto?, que es un retorno que es que es seguro, con una rentabilidad en dólares. Si además uno suma eso a que se genera una plusvalía importante. ¿Por qué? Porque como todo el mundo invierte, literalmente, ya sea de América Latina, de Europa, del norte, del americano hoy en día que está en el norte, arriba de la zona fría, está invirtiendo mucho. Bueno, los chinos, los hindúes, los rusos ahora están medio restringidos algunas cosas, pero históricamente han invertido, etcétera. Entonces, eso genera de que las propiedades tomen un valor importante y la plusvalía sea muy superior. Eso, en el fondo es eso. Estados Unidos te permite tener, como es una sociedad mucho más avanzada, que tiene además muy enraizada, y eso es una cosa que yo valoro muchísimo, el sentido de la propiedad. Sí. Ellos tienen muy arraigado el sentido de la propiedad. Entonces, todo lo que implica el respeto hacia el derecho y la posibilidad de que tú con tus bienes puedas, digamos, darles el uso que te parezca, es algo extremadamente valorable. Lo que dices tú además es muy relevante. Como es un mercado estable, uno sabe que si uno compra en 5, en 15 años más, no va a valer 5, va a valer mucho más. Sí. Va a valer mucho más. Entonces, claro, es una inversión a largo plazo, sin duda. Pero la diferencia en hacer la inversión en Chile es que no sabemos qué va a pasar en este país en 10 años más. No sabemos. Uno sabe que en Estados Unidos va a haber una estabilidad política y una estabilidad económica. A lo mejor, claro, Estados Unidos tiene altas y bajas, pero las bajas nunca son como las que hemos tenido aquí. Claro, o sea, yo me acuerdo que con el estallido la contracción del país fue de 3 puntos en un mes. Sí, entonces, una locura. Entonces fue una locura. Entonces, la verdad que yo concuerdo contigo en que Estados Unidos te ofrece una cantidad de cosas que yo creo que para la gente que tiene la posibilidad de hacerlo, que además también es una cosa relevante, porque uno siempre piensa en un inversor como un gallo que tiene mucha luca, un gallo que está forrado. Y claro, probablemente los que están forrados invierten ahí, pero yo no creo que sea la única inversión que tengan. A lo mejor invierten en otras cosas. Este tipo de inversiones son inversiones que son muy a la mano. Muy a la mano. Son muy a la mano, estoy pensando para la clase media en particular, para la gente que quiere tener inversiones en bienes raíces. Estas oportunidades son bien interesantes. Yo la primera vez que yo escuché este tipo de cosas, las escuché que las hacían en Argentina. Mira. Las vi en Argentina. Y en Argentina las hacían y me llamaba la atención que desde Argentina, con todo el despelote y el descalabro económico que tenían, con la inflación que tenían, todo el tema, resulta que había gente que estaba dispuesta a hacer esa inversión. Y era un negocio muy exitoso. Yo no entendía a la larga que era por lo mismo, porque Estados Unidos te ofrecía una serie de garantías de estabilidad que Argentina no estaba en condiciones de darte. Entonces la gente que tenía plata decía, bueno, si tengo que invertir en algo, si invierto allá y no invierto acá. No, de todas maneras. De hecho, tuviste en un punto clave, porque hoy en día una persona normal puede invertir allá. De hecho, uno puede comprar terreno desde los $20.000, incluso a veces menos, que verdaderamente en Chile tú con 20 millones de pesos es difícil. No haces nada. No, es difícil que te compres un terreno. Bueno, allá tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas que son emergentes, que están en crecimiento, pero que están con planos de proyección que van a estar completamente, ¿no es cierto?, urbanizadas, desarrolladas en un horizonte a 5 años, lo cual eso automáticamente te va a generar la plusvalía importante que tú generabas, etcétera. Entonces, realmente una oportunidad súper buena en ese sentido. Sí, por eso dice aquí ponerle atención a ese tipo de instrumentos. Sí, por eso yo remarco el mensaje de, 1, asesorarse bien. Asesorarse súper bien, por gente que sepa. 2, lo que me parece muy importante también es tener claro que la inversión puede tener distintos caminos, sí, pero siempre va a ser más conveniente la apuesta a mediano o largo plazo. Hay que tener paciencia.
hay que tener paciencia. Yo sé que la gente, insisto, quiere la inmediatez, tener las lucas ahora y me gasto la plata ahora, todo el cuento, insisto. Pero este tipo de inversiones, son inversiones a largo plazo. Y hay que estar consciente de eso. Y el estar consciente de eso también tiene que dejarte muy tranquilo, porque insisto, si tú estás invirtiendo en un país donde tú sabes de que hay estabilidad política, que hay estabilidad económica, la verdad es que la inversión que tú vas a hacer, sabes que va a tener frutos en 5 o 10 años más cuando lo necesites, cuando dejes de trabajar o cuando quieras liquidarlo. Entonces, yo creo que son oportunidades a las cuales hay que prestarles mucha atención. Sí, o sea, 100% de acuerdo contigo, Eugenio. De hecho, tuviste un punto ahí súper clave en el fondo, lo que te refiere a que sea a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas te preguntan a ti directamente, pero ¿cuánto voy a recibir mensualmente? Y claro, la persona está poniendo, como quien dice, para comprar el mínimo de pie. Entonces, obviamente, el retorno inmediato, la caja no va a ser tanto, ¿no es cierto? Pero claro, pero hay que mirar siempre el segundo negocio, que yo te diría que incluso es el más importante, el que tú mencionas, que es la valorización de la propiedad en el tiempo. Porque lo que tú compras apalancado hoy en día, después en 5 o 10 años más, eso crece exponencialmente. Entonces, tomando tu ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tú compras una propiedad en $270.000. ¿Por qué ese número? Porque tú con $100.000 te puedes comprar una propiedad en 270. Pusiste 100.000 entre pie, gastos de cierre, lo que sea. Resulta que esa propiedad en 5 años más probablemente cueste entre 370 a $400.000. O sea, esa propiedad se va a valorizar 100, $130.000 más. Pero resulta que tú 5 años antes, cuando la compraste, tú no pagaste 270, tú pusiste 100 y te costó 270. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en 5 años tú vas a duplicar ese valor de ese activo, en el caso, por ejemplo, que tú quieras venderlo. Y si no lo quieres vender, bueno, eso se seguirá valorizando en el tiempo. Entonces, ese es un segundo negocio. Entonces, si tú me dices, bueno, pero ¿para qué me te sirve tener una propiedad más cara si no puedo hacer nada? Igual puedes hacer lo que se llama un cash out en Estados Unidos, que es retirar lo que el equity de la propiedad, lo que ha generado desde lo que tú la compraste hasta lo que vale actualmente, y retirar solamente esa brecha, tomar ese dinero y poder, por ejemplo, volver a invertirlo, o irte de vacaciones, gastarte la plata, lo que sea, pero en el fondo sigues manteniendo tu propiedad y además te quedaste con los mismos $100.000 que pusiste inicialmente. O sea, puedes retirar, entre comillas, la ganancia. La ganancia, totalmente. Entonces, y ahí puedes seguir creciendo. Lo que yo siempre recomiendo ahí, no retiren la plata para pegarse un viaje, ni mucho menos. No, reinvierte. Vuelve a invertir. Genérate activo. Generate activo y lo vuelve a rentar, y esa propiedad se va pagando sola, no una propiedad que va a pagar tú, la va a pagar quien habita ahí. Mira, qué curioso. Yo justo esta semana, por todo, insisto, uno de repente se arrepiente de muchas cosas que ha hecho y frente a tantas dificultades que te ofrecen los tiempos, uno dice, bueno, ¿dónde me equivoqué? Y fíjate que estoy leyendo Padre Rico, Padre Pobre. De Robert Kiyosaki. De Kiyosaki. Buenísimo. Fíjate. Y claro, uno termina por entender una cuestión que te lo dicen muchas veces, pero que en el fondo, que el activo te pague los lujos. En el fondo, generarte activos que te generen dinero o sea, en el fondo que el dinero trabaje para ti. No andar persiguiendo, como mencionaba en la fábula del caballo con la zanahoria, que no andáis permanentemente siguiendo, ya necesito plata y sigo trabajando para seguir acumulando plata, que es algo que uno tiene que hacer, obvio, pero en el fondo tener conciencia de que la plata puede trabajar para ti y que en el fondo todas las cosas que uno sueña de viaje y otras cosas, esa cuestión te lo tienen que pagar los activos. Ahora, me doy cuenta de eso a los 50 años ya con los errores cometidos. Por eso espero que se me dé la posibilidad de en los próximos años poder corregir eso. Bueno, de hecho hay una inversión que hoy en día en Estados Unidos ya lleva unos 10 años de moda, digamos, los últimos 10 años, que son los multifamily, que son, en el fondo, para que se entienda, como edificios chiquititos donde hay, no sé, 4, 6, 8 departamentos, y tú compras como el edificio completo, donde están todas estas propiedades, tú vives en uno de ellos y rentas el resto. Y con la ganancia, digamos, de todos ellos, tú te pagas donde tú vives, y además, bueno, te queda un remanente. Entonces es un método de inversión bastante buscado, ¿no es cierto?, por los inversionistas ya, y que muchas veces no son tan caros, son un poquito más caros que comprar, por ejemplo, una casa, pero es el equivalente a comprar 2 casas, por ejemplo. Entonces es justamente lo que tú explicas, o sea, ¿para qué voy a comprarme una casa de lujo
mejor, o incluso podría hacer este mismo ejercicio, comprar el multifamily, porque tú me podrías decir, no, pues yo no quiero vivir ahí. Ningún problema, cómprate el multifamily, réntalo y con la renta, con la ganancia que genera esa renta, toma esa plata y te rentas para ti tu propiedad y vive en donde tú quieras vivir. Exactamente. Entonces, ahí se da un poco la mano lo que dice Robert Kiyosaki, ¿no es cierto? Que claro, es así, totalmente de acuerdo. Sí, no, sí. Por eso hay que ponerle atención. Hay que educarse financieramente también. Yo creo que esa es una cuestión que es esencial. Yo conversaba hace unos días con Alejandro Weber, que vino se tenía que decir acá en TEDx, y hablábamos un poco de eso, de la importancia de la educación financiera, que en verdad los chilenos tenemos, bueno, todo esto a partir de los niveles de endeudamiento que mostró la encuesta de la Universidad San Sebastián con Equifax, que es bien sorprendente. Y que dejan en evidencia eso, o sea, que hay una necesidad urgente en el tema de la educación financiera para que, digamos, para que la cosa camine mejor. Ahora, obviamente, el tema mayor que hay es que el endeudamiento tiene que ver también con el momento económico que estamos viviendo en Chile. Sí, claro, pero también diste un punto clave ahí, porque en Chile no existen políticas públicas de educación financiera. De hecho, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Chile, en Estados Unidos, los niños sí le enseñan, no son expertos ni mucho menos, pero le enseñan las cosas básicas. El otro día mi hijo que está esto lo cuento como anécdota, pasó ahora a quinto básico, o sea, lo hizo el año pasado en cuarto, le hacían hacer un presupuesto. Mira la cosa súper sencilla, pero lógica y práctica. O sea, claro, le decían, ya, Nico, tú tienes $1000 y tienes que pagar. Y le hacían, tú tienes que rentar una casa, tienes que tener comida, y le ponían como 30 cosas. Entonces, él con su criterio de niño, lo hacían hacer como que era un padre de familia, cuáles eran las cosas que él, él consideraba que eran más importantes y cuál es el monto que le daría a cada cosa, en el fondo. Y es súper importante porque, o sea, y después nos leyó ese trabajo en la casa, y realmente, claro, llama la atención. Y uno le enseña a los niños, pero realmente sirve, o sea, y te forma y le da un criterio al niño en realidad, y uno es hasta mentiroso porque decía, oye, pero yo le decía, pero dejaste afuera, ponte tú los dulces, la salida a comer. Sí, no, es que no nos alcanza, papi, con el presupuesto que me dieron en el colegio, ¿viste? Entonces, claro, y lo que es peor, en las universidades tampoco. O sea, llegando ya más a lo profesional muchas veces, lo que tú comentabas al inicio del programa, ¿no es cierto?, que tú eres profesional y todo, pero aún así tú mismo reconocías que fallaste en eso. Y sí, es porque la universidad tampoco te entrega una formación en eso. Eso no está en ninguna parte. Entonces, claro, en Chile necesariamente tienes que asumirlo tú por tu cuenta. Y bueno, afortunadamente hay espacios que te permiten educarte financieramente de una manera correcta, porque además también lo que hemos tenido hoy día, que con las redes sociales también encontré a Chantator dando vueltas y dando consejos. ¿Ah? O sea, quieres tener el tipo ese que se filma al lado de un Ferrari, quieres tener este estilo de vida. ¿Ah? Claro. Entonces, claro, lo arrendó recién. Claro, ¿no? Mis cursos de $1000 te van a enseñar qué hacer. No, chao. No, necesito, con el chanterío hay que ponerle ojo. Con el ojo. Oye, ¿y tú crees, Eugenio, que la tendencia de inversión que se está dando hoy en día, ¿no es cierto?, en Florida, Estados Unidos, está, ¿no es cierto?, provocada por la situación política, social hoy en día? En el caso de Chile, sí. Yo creo que, a ver, matizo. Yo creo que hay una oleada inicial que debe estar posiblemente ubicada en el tiempo del estallido y en tiempos de la pandemia, seguramente, porque estas cosas además no tenés que viajar, po. Esa es la gracia. Claro, además, sí. Así, todo por internet. Entonces, sí, yo creo que pudo haber existido una tendencia importante inicial a partir del estallido de la pandemia, pero yo creo que con el paso de los años, lo que ha venido por ocurrir es que mucha gente se ha estado dando cuenta que son muy buen negocio. Y yo creo que eso es muy, muy importante, porque mucha gente, claro, a lo mejor en un comienzo tomaron esa alternativa como que era su única oportunidad, en el fondo, para resguardarse. Claro, no solo eso, pensando además la inestabilidad la que vimos nosotros. Toma en cuenta que tuvimos la inestabilidad del estallido, tuvimos el problema de la pandemia, 2021, tuviste toda la discusión del tema constitucional el año 22 y la discusión, bueno, ya con el triunfo del rechazo, como que el país tendió un poquitito a estabilizarse. Genial, pero todavía no está 100% estabilizado. Entonces, frente a
frente a ese escenario, Sí, claro, seguía hecho. mucha gente yo creo que toma la decisión, o la tomó inicialmente pensando en eso. Pero yo creo que hoy por hoy, 2024, caminando ya al segundo lustro de la década del 20 de este siglo, yo creo que la gente se da cuenta con buen negocio. Sí. Por eso mismo yo creo que comparto contigo que la gente hoy en día ya está invirtiendo cada año más en el fondo. Oye, ¿y tú nunca pensaste, no creo, porque tú siempre estuviste como, pero por ejemplo para ti, emigrar para allá tal vez, no sé? En su momento, mira, yo te voy a contar algo. La única vez que yo pensé en irme de Chile fue con el estallido. Ah, mira. Con el estallido. Que yo hice un par de avances en papeles. Ya. Lo hice. ¿Y cuando pensaste eso, en qué lugar pensaste? Bueno, nosotros estábamos pensando en irnos a Uruguay. Ah, Uruguay, perfecto. Por Uruguay. el de la barrera idiomática, que en el fondo que no No, no hay. es tanto por eso, fíjate. Porque igual Uruguay, claro, uno conoce Punta del Este, que es muy bonito, Sí. pero tú te vayas al resto de Uruguay, es como era Chile en los 90, En los 80 90, tal sí, vez. pero lo que pasa es que yo voy mucho a Uruguay y yo llevaba mucho tiempo yendo allá y conozco a mucha gente. Perfecto. Podíais posicionarte en el Entonces yo fondo. tenía, si yo tomaba la decisión de irme, yo tenía la posibilidad de reinsertarme laboralmente allá con cierta rapidez. Más allá de ser chileno y todo eso, pero yo sentía que era evidentemente mucho más fácil, más simple para mí hacer eso de haberlo hecho. Pero lo pensamos, la cosa se calmó y lo dejamos ahí. Perfecto. Ahora, o sea, yo pienso, menos más que no lo hice, porque el otro día que fui a Uruguay estaba muy caro, estaba pero carísimo. Sí, bueno, de hecho hoy en día Uruguay es el país que, bueno, está más caro que Chile, para decirlo de tal. Carísimo. Está carísimo. O sea, que sí. el otro día, ¿cuándo fue que fue en febrero? Estuve en Uruguay con mi hijo, con mi señora y mi mamá. Y no sé, nosotros somos de repente re cagados, entonces ya vamos a comprar queso para tener queso en la noche, Sí, el pues, pan sí. con queso, y fuimos a la tienda inglesa, que es un supermercado que nos queda al lado. Entonces fuimos, y uno va a la expectativa, voy a comprar, como acá en Chile, bueno, el paquetito de 30 láminas Sí, de quesito, no dice nada, 500 gramos de queso en un supermercado y ya te sale un promedio entre 5.500 y 6.500 pesos, más o menos, ¿ya? Ya, perfecto. Acá en Chile, ya. Costaba 10 lucas y Chuta. eran como 4 láminas. Chuta, claro. Entonces yo quedaba mirando loco, pero ¿cómo te puede costar 10 lucas un escupo de queso? Pues, Sí. además, en el país donde lo que más tenés son vacas, po. Sí, Entonces ahí me explicaron el tema de las cooperativas y todo un sistema. Y entonces, claro, se te encarece todo. Pues si tú tenías una familia de 6, como en mi caso, con 4 tajadas de queso a 10 lucas, te arruinás en un mes, pues. sí, ¿No? totalmente. Una locura, una locura. Claro. Sí. Pero esa fue el único momento en el que lo pensé. Entonces no solo lo pensé, sino que hice algo. Oye, Sí. ¿y tú tienes algún caso, no nombre ni mucho menos, pero algún conocido que haya emigrado a la Florida o que haya invertido en Florida? Directamente en Florida no, sí en otros lugares de Estados Unidos. Ya. En otros, o sea, como te digo, este negocio es un negocio que se está abriendo Sí, pues. muchísimo. Y sí tengo un par de personas que... ¿Y te han contado, por ejemplo, la experiencia de ellos? ¿Cómo le ha tocado? A ver, una de esas personas se fue a vivir allá. Ah, ya, perfecto. Una de esas personas, o sea, primero hizo la inversión y después se fue a vivir allá. Perfecto. Y no ha vuelto. Y no ha vuelto. Lo cual es bueno. Y yo creo que no va a volver. Yo creo que no va a volver Yo creo que también. no va a volver. Y la otra persona había hecho la inversión inicial, pero pues tuvo que vender por un problema familiar. Pero afortunadamente tuvo el bien raíz, lo dejó madurar y logró resolver un problema bien importante con lo que le dio la inversión. Mira, eso es súper importante lo que hay que decir, clave. Sí, eso, y entonces, en el fondo, claro, él no pudo seguir invirtiendo porque tuvo que quemar las lucas en otra cosa. Pero le sirvió mucho, fíjate. Le sirvió mucho. Entonces, yo insisto, este tipo de negocios hay que ponerle mucha atención, pero en esto, vuelvo a recalcar, asesorarse bien y tener paciencia. Por sobre todas las cosas, tener paciencia. Claro, y lo otro, yo también porque también una de las cosas que digo Florida, porque el clima es súper importante al momento de tomar la decisión de invertir. Claro, si te vas a Oklahoma, donde va a llegar un tornado y te va a volar la casa, claro. ¿No? O Nueva York, que tenéis, bueno, aparte de ser caro, pero es muy, nieva mucho, es muy helado, entonces obviamente, Muchas ratas. sí, bueno, Muchas ratas. no, es que está cochino hoy en día. Sí. Está cochino. Pero dejando todas esas cosas de lado, es que
no todas las personas les gusta ese clima, porque todo el mundo prefiere, no sé, pues estar en un climita más que durante todo el año está ahí choripolera. No, sí, o sea, eso es la medida que tú te quieras ir a vivir. Que esté en tu previsión irte a vivir a Florida. Te insisto, o sea, la gran cantidad de chilenos que se han ido a Florida en el último tiempo impresionante. Es súper grande y muchos están viendo Florida como un lugar ideal. Yo no sé si hay muchos que están invirtiendo pensando en el momento del retiro, en el momento de irse, de ya ser adulto mayor y todas esas cosas. Bueno, hay una cantidad, no te diría importante, pero sí hay una cantidad de personas que lo hace porque en Florida y en otros estados también hay que particularmente hay condominios, ¿no es cierto?, que son específicamente para mayores de 55 años. Entonces, pelado, estamos mal, estamos mal y nosotros ya estamos listos, estamos listos. Son verdaderos resorts. Con un verdadero all inclusive. Tenéis canchas deportivas, le hacen más de 100 actividades mensualmente y todo están en una onda así. De hecho, no pueden vivir menores de edad, solamente pueden visitar por periodos muy cortos y eso hace que en el fondo sea tremendamente recurrido. Oye, pero antes, Eugenio, quiero, aprovechando que estamos aquí, que el señor director nos acompañe, por favor, para mostrarte una propiedad, porque llevamos hablando tanto rato para saber de lo que estamos hablando. Si me puede apoyar aquí, señor director, con algún video de apoyo de alguna propiedad. Mira. 4 dormitorios y 3 baños y medio, de 249. Ya, mira, aquí me están pidiendo que lo relate, ¿no es cierto? Sí. Esta es una casa de 2 pisos, ya que está en el centro de Orlando, que tiene una particularidad que está digamos, en el centro mismo. Es como aquí tener una casa aquí en Santiago Centro, claro. ¿ya? Pero obviamente es toda una tecnología muy moderna, está en un barrio muy tranquilo, muy seguro. Un detalle relevante. No es necesario que sea antisísmico tampoco, porque por eso es que construyan rápido y las construcciones en Estados Unidos son mucho más baratas. Sí, pues así es. De hecho, mira, particularmente en Florida, mira, ese es el patio, particularmente Florida... Oye, qué lindo. Tiene la particularidad que está en la mitad de la península, porque la Florida es una península, es así. Claro. Entonces, Orlando queda en la mitad. Entonces, alguien me podría decir, como dijo uno de mis clientes, no, pero llegan los huracanes, los tornados. Bueno, la verdad es que los huracanes y los tornados no entran por las costas. Entonces, cuando llegan particularmente a Orlando, llegan como una tormenta tropical. Claro. Entonces, destrozo no se produce. ¿Qué podría ser? Que producto que el viento que llega fuerte rompe una rama y esa rama te rompe un vidrio. Eso podría pasar. Pero, que te corten la luz. Que te corten la luz, pero no 13 días como llevamos acá en Chile. Sí. Pero en la práctica es esto, pues son propiedades muy modernas, todas certificadas, con una garantía, con amplias áreas verdes, con la cocina típica americana que es abierto, que te permite tener, ¿no es cierto?, una vida familiar muy bonita, etcétera, y apuntando para el retorno. ¿Y una inversión como esta, cuánto te sale más o menos? Esta casa particularmente vale $650.000. Perfecto. Algo así como 600 millones de pesos. ¿Ya? Porque esto está... Bueno, ahora estamos hablando de 250 metros cuadrados construidos. Sí. O sea, no, es una casa... Y además eso debe significar que probablemente estamos hablando de un terreno grande. No, un terreno grande. De hecho, por ahí lo mostraban en imágenes. Este terreno son aproximadamente, creo que 2.000 metros cuadrados. N. Eugenio, bueno... no me queda nada más que agradecerte. No, yo a ti por haberme invitado y la verdad que creo que ha sido súper interesante conversar de esto, que necesito, yo creo que es una oportunidad para mucha gente. Sí, que nada, pues, Eugenio, bueno, agradecerte a ti, ¿no es cierto?, por estar acompañándonos el día de hoy. Además, déjame contarte que me da una pena tremenda despedirme hoy día, porque es el último capítulo del Sueño Americano, el último capítulo de esta temporada del Sueño Americano. Entonces, quiero aprovechar la instancia y me voy a tomar un segundo, perdón, aquí para agradecer, ¿no es cierto?, a todo el equipo de TVEX que hace posible este programa. Muy bien. Yo sé que mi conducción no es perfecta ni mucho menos, porque bueno, yo no soy un profesional como usted, pero uno le pone harto esfuerzo, harto corazón, y lo importante, ¿no es cierto?, que yo siempre he querido es transmitir con el máximo de profesionalismo y transparencia todo lo relacionado al real estate. Está estupendo. Está para Viña, ¿no? ¿Cierto?
Viña. Entonces, bueno, y además, ¿no es Tiembla, cierto? Repeling. Y además agradecer, ¿no es cierto?, a todas las personas que nos han acompañado durante toda esta temporada y decir hasta luego. Hasta luego, no hasta siempre. ¿Por qué? Porque se viene, ¿no es cierto?, sí o sí, una segunda temporada Eso me gusta. del sueño americano. Así que desearle nomás lo mejor a cada una de las personas que siempre nos acompañaron en el programa, al equipo, ¿no es cierto? Y decirles que estoy presto, ¿no es cierto?, para cualquier cosa que necesitan, que me sigan siempre por mis redes sociales y por supuesto que sigan viendo TVEX en todas sus plataformas. Así que mucho cariño y el mejor de los éxitos para todos. Chao. Nos vemos.